resto de compañeros. Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas y miren, hoy tenemos un invitado verdaderamente de lujo. Tengo el privilegio de poder presentarles al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, quien es un servidor público ejemplar por muchas razones que sería prolijo ahorita entrar a detallar, pero les quiero decir algo que no van a ver en su currículum oficial, está en la página web, y es que Lorenzo Córdoba es un ser humano extraordinario, es un hombre generoso, es un académico, bueno, destacadísimo de primer nivel, es un universitario pues de talla completa, así que verdaderamente hoy se los digo con toda honestidad, estoy emocionado. Y además Lorenzo y yo pues nos conocimos hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero hace ya muchos años, y hemos mantenido una amistad de la cual me honro y me siento muy orgulloso. Y le pedí autorización, se los quiero también compartir, le pedí autorización a Lorenzo para que esto fuera un diálogo, no tanto como él lo había preparado y tenemos unas láminas que también con autorización suya les vamos a compartir, pero vamos a platicar el Consejo Presidente, Lorenzo Córdoba y yo, frente a ustedes de algunos temas que son de interés común. Lorenzo, en primer lugar, bienvenido. Qué lujo, qué privilegio tenerte aquí. Y déjame empezar con la primera cuestión. Tú eres un estudioso de la democracia, te formaste en la escuela de Turín, pues de Norberto Bobbio, de Michelangelo Bovero, y conceptos de democracia, pues hay muchos. Pero yo te quiero preguntar por uno en específico, que es la democracia electoral. Ujú. ¿Por qué importa? ¿Por qué es relevante que cuidemos esas reglas del juego a las que aludía Bobbio en muchos de sus textos, entre ellos El futuro de la democracia, etcétera? ¿Por qué es importante que en un país que aspira a ser una democracia consolidada, los temas propiamente electorales estén bien regulados, bien cuidados y que nos interese ese tema? Lorenzo, adelante, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, lo primero es, tampoco está en mi currículum, pero en efecto, Miguel y yo somos muy buenos amigos y Miguel además es muy generoso, pero eso no se necesita mucho para poder identificarlo. Y bueno, para mí eso explica en buena medida la presentación que acaba de hacer. Y en segundo lugar, para mí es verdaderamente un privilegio, Miguel, poder estar esta noche con ustedes pues, en uno de los centros de análisis de formación jurídica los más relevantes, más prestigiosos, que es el que diriges. La verdad es un verdadero privilegio para mí estar aquí. Y bueno, sí, no digamos hace cuántos nos conocimos, pero digamos que cuando comenzó la transición o cuando la dimensión electoral de la democracia comenzó efectivamente a darse en este país, pues Miguel y yo ya compartíamos clases en la Facultad de Derecho hace algunos ayeres. Pero bueno, Miguel, de verdad es un privilegio. Bueno, yo creo que es muy interesante la pregunta, sobre todo porque si hay un concepto que ha sido inflacionado en en el último medio siglo al menos, es justamente el de democracia. A mí me gusta decir que hay una paradoja, ¿no? Entre más se difundía la democracia a lo largo y ancho del mundo, hoy es la principal forma de gobierno, pero hace apenas 100 años los regímenes democráticos se contaban con los dedos de las manos, ¿no? También es cierto que a la par se fueron multiplicando los estudios sobre la democracia. En los últimos 50 años la cantidad de textos, de análisis, en fin, de reflexiones sobre la democracia son infinitos. En los últimos 50 años se han escrito, si digo 50 veces más textos sobre la democracia o 100 veces más textos sobre la democracia de lo que se había escrito a lo largo de la historia, no nos equivocamos. Y la gran paradoja es que el concepto de democracia es un concepto, eso, inflacionado. La misma Constitución establece en el artículo tercero, ustedes saben que la democracia, la educación dice debe ser democrática, entendiendo por democracia no solo a un régimen político y jurídico, sino a una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, ahí ya de entrada la propia Constitución reconoce que hay por lo menos dos dimensiones de la democracia. Una como un régimen jurídico y político y otra que significa todo lo demás. No entremos a discutir qué es eso porque puede significar cualquier cosa. Entonces, creo que es muy importante entender esto y por eso hoy se hace un énfasis que hace tal vez 100 años,
podría parecer una tautología entera, una contradicción en términos, o una tautología, quiero decir. Si es democracia, por supuesto que es electoral. Hoy hablar de democracia electoral significa hablar de unas de las dimensiones, digámoslo así, de la democracia, que es el punto de partida. Y eso para no entrar en la discusión, una discusión que puede ser bien rica, respecto de qué otras dimensiones aparte de la electoral puede tener la democracia. Dejémoslo allí. Lo que sí es cierto es que no hay ningún sistema democrático hoy que no tenga ese expediente al que podemos hacer, aludimos cuando llamamos democracia electoral. Hay una frase célebre, que viene muy al cuento, de pues, el famosísimo, reputadísimo filósofo español, Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, que en la rebelión de las masas decía, la democracia, cualesquiera que sean sus significados, reside en un mísero expediente técnico, el procedimiento electoral. Sin este, todo lo demás resulta secundario e intrascendente. Es decir, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que la dimensión electoral de la democracia, es decir, la existencia de un sistema electoral con ciertas características, porque no cualquier elección y no cualquier sistema electoral hace de este un sistema democrático. Elecciones no es sinónimo a democracia. Al Papa se le elige, al emperador en el Sacro Romano Imperio se le elegía, y ninguno de esos dos regímenes pues es una democracia. Así que la democracia tiene que tener, y sobre esto podemos abundar, ha citado a Michelangelo Bovero, entre muchos otros autores, es uno de los que te pone, junto con Bobbio, por supuesto, las características que debe tener una elección para ser considerada democrática. Pero las democracias modernas, que por definición son representativas porque estamos hablando de estados nacionales, aquella idea de Rousseau del pueblo que se reunía en la plaza a decidir, pues es impensable en un país de 130 millones de habitantes como lo es México, de 95 millones de electores como es el nuestro, es inevitablemente representativa. Y en la elección de los representantes, diputados, senadores, la presidencia, etcétera, entre muchos otros cargos, pues es el piso mínimo para poder hablar de democracia. Podemos discutir si las elecciones bastan y son suficientes para decir que un país es democrático, pero sin elecciones, sin ese mísero expediente técnico, elecciones, vuelvo a insistir, en clave democrática, que sean elecciones basadas en el sufragio universal, que sean elecciones basadas en el voto libre, que sean elecciones centradas en una competencia real. Hay países como Cuba, en donde hay elecciones, pero hay una única opción política, entonces no hay una alternativa reales y por lo tanto esa no cumple los estándares de un régimen electoral democrático. En fin, condiciones básicas de las elecciones para hacerlas democráticas, pero sin las cuales todo lo demás no importa. Ojo, puede haber gobiernos, si nos metemos en esta discusión, seguramente tú, Miguel, que has sido uno de los grandes traductores de Luigi Ferraioli al español, habrán discutido aquí la dimensión sustancial, como dice Luigi Ferraioli, de la democracia. Pero, en fin, tú puedes encontrar países en donde los derechos sociales, por ejemplo, la igualdad, la equidad, están garantizados, pero no hay elecciones. Y por lo tanto, aunque se cumplan los derechos sociales, no pueden ser llamadas democracias. Así que, cuando hablamos de democracia electoral, hablamos de este piso indispensable para poder hablar de un régimen democrático. Sin elecciones democráticas, pues en síntesis, no hay democracia, aunque también hay que reconocerlo, no basta que haya elecciones democráticas hoy en día para que podamos decir que hay una democracia plena. Pero sí es el punto, la condición sine qua non para poder hablar pues, de un régimen democrático, ¿no? Oye, Lorenzo, esta, digamos, construcción de la democracia electoral en los términos que con gran claridad la acabas de describir, en el caso de México ha sido objeto de aproximaciones sucesivas, no se ha dado de una vez y para siempre, ha habido un proceso y probablemente también en ese proceso ha habido avances y retrocesos o por lo menos matices, lo pongo usando una palabra muy neutral. ¿Dónde cifrarías, si tuvieras que dar una fecha, el arranque de una construcción de la institucionalidad electoral? ¿Es la reforma política de finales de los 70? ¿Es la elección del 88? ¿Es la creación de ese órgano que es el papá del organismo que ahora tú encabezas, que es el IFE?
en el 90 es la reforma aquella, ¿te acuerdas que se llamó definitiva de 1996, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lorenzo, por favor? Mira, Miguel, yo te diría que el caso de transición a la democracia en México es un caso muy particular. Es un modelo per se y que se distingue de muchos otros casos de países que han transitado de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Chile tuvo, pues, en el plebiscito de 1988, el famoso plebiscito del no, en donde pues, la mayoría de los chilenos dijeron ya no queremos que Pinochet siga gobernando. Es un momento de inflexión, aunque Chile sigue teniendo la misma constitución de Pinochet. Sobre todo después de lo que ha pasado en las últimas semanas, es decir, que en el referéndum a la nueva constitución le dijeron no, la mayoría de los chilenos. O el caso español, que conoces muy bien, Miguel. Pues el caso español es el modelo clásico de las transiciones a la democracia. Déjeme reconstruirlo telegráficamente. ¿Qué pasa en España? En 1975 muere el dictador, muere Franco. Viene un momento de convulsión política en donde, por cierto, el rey padre, que ahora es el cazador y anda con mujeres y anda en Dubái y quién sabe cuántas, bueno, no importa. Ese señor logra, digamos, construir un consenso entre los herederos del franquismo y pues, los viejos herederos de la República, los socialistas, etcétera, que muchos de los cuales estaban en el exilio. Es decir, se logra un gran arreglo político que cuaja en 1977, apenas 2 años después, en los llamados pactos de la Moncloa, y que son un arreglo político, un pacto político y económico. El año después, 1978, hacen una nueva constitución, una constitución democrática. Van a elecciones y al cabo de apenas 5 años, 5 o 6 años, después de 3 elecciones, todas las fuerzas del espectro político habían llegado al gobierno por la vía democrática. Entonces, ese es un modelo ejemplar, es un modelo clásico de las transiciones. El modelo mexicano, como bien dices, es un modelo muy distinto. Es un modelo por aproximaciones sucesivas, como has dicho tú, en el cual el cambio democrático, es decir, la construcción de eso que llamamos democracia electoral, que en pocas palabras, como lo dicen los anglosajones, significa que hay elecciones free and fair, ¿no? Libres y justas, ¿no? Y equitativas, pues nos llevó un largo proceso. No hay un momento fundacional como la Constitución de 78 en España. De hecho, hoy seguimos con la misma Constitución que sirvió de base, la de 17, para el régimen autoritario que Vargas Llosa definió la dictadura perfecta. Entonces, nuestra transición, hay que entender esto, es una transición distinta a las otras y que se da por aproximaciones sucesivas o bien de manera gradual y paulatina, y que se fue articulando a lo largo de 8 grandes reformas electorales que ocurrieron pues, en un periodo extenso de tiempo, pues, de 45 años. Si tú me preguntas a mí, a pesar de que hay muchos fenómenos importantes que representaban un quiebre o un agotamiento del viejo régimen, el régimen autoritario que emanó de la Revolución Mexicana, como el 68, como las huelgas ferrocarrileras de profesores, de médicos, de electricistas en los años 60, todas ellas reprimidas como ocurrió con la huelga estudiantil del 68, la guerrilla urbana y rural de finales de los 60 y de los 70, en realidad el momento en donde arranca este proceso de construir condiciones de un sistema electoral equitativo, democrático, pues creo que las podemos encontrar en esa que mencionabas tú, que es pues, el punto de arranque, la llave de ignición, digamos así, del proceso democratizador, que es la reforma política de 1977. Pero esa reforma no nos volvió democráticos de la noche a la mañana. Es decir, es una reforma que algunos autores como José Woldenberg han definido como una reforma desencadenadora del proceso de cambio político. Y para que ese cambio político democratizador efectivamente ocurriera, se requirieron una serie de reformas posteriores, como dices tú, no exentas incluso de algunos retrocesos, como te acordarás, en 1990 se introdujo la cláusula de gobernabilidad que le daba una mayoría artificial al partido mayoritario, pero que era una condición del viejo PRI para poder poco a poco abrir el régimen. Todo esto ocurrió, insisto, articulado a lo largo de 8 grandes reformas. En las láminas que les he dejado, Miguel, y que para hacer fluida esta charla, pues no me refiero a ellas, pero ahí están, yo sintetizo este proceso en 4 grandes momentos. Es una interpretación que yo sugiero
Allí están, si quieren profundizar esto, el libro de José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Becerra, La mecánica del cambio político, es mucho más detallado. Pero bueno, de manera sintética yo diría que las 4 grandes etapas se pueden, digámoslo así, sintetizar en las necesidades, en las grandes necesidades que este proceso de cambio fue enfrentando y fue resolviendo. En un primer momento, pues era indispensable abrir el sistema de partidos. En México, durante 25 años, de 1953 a 1978, hubo solo 4 partidos. El PRI que gobernaba, el PPS y el PARM, que eran partidos, como se les llamaba, satélites, postulaban a los mismos candidatos que el PRI, y el PAN, que era el único partido de oposición. Entonces, la primera gran necesidad era abrir ese régimen que era refractario a la pluralidad política. Así que las primeras reformas enfrentaron y trataron de resolver la problemática de abrir el sistema y de permitir que esas nuevas opciones a las que se les estaba dando entrada pudieran verse reflejadas y tuvieran espacios también en el Congreso donde se toman las decisiones políticas. Después de 1988, de la crítica elección de 88, muy contestada, acusada de fraude, etcétera, pues la nueva realidad y la nueva problemática era tener que construir un sistema electoral confiable y creíble. O como se decía, te acordarás, Miguel, híjole, ya estamos hablando como, ya me preocupa, ¿no? Porque te acuerdas cuando, en fin, cuando uno habla más de anécdotas hay que preocuparse. Pero bueno, en los 90 se decía que había que lograr que el voto se contara bien y contara efectivamente. Entonces, esas reformas que, por cierto, dieron origen al IFE, tuvieron ese propósito. Para 1994, en las elecciones donde ganó el presidente Zedillo la presidencia, hubo un nuevo problema. Ese año se dio el primer ejercicio de fiscalización del entonces IFE. Y ahí trabajamos juntos, anécdota, Miguel y yo, en la oficina de José Woldenberg. Pero bueno, y en ese primer ejercicio de fiscalización se evidenció que el PRI había gastado 80% de los gastos realizados, 8 de cada 10 pesos. Había un problema de equidad. Ese era el nuevo problema a resolver. Y las reformas de 96 y de 2007 generaron la equidad por 2 vías, la del financiamiento público, para generar un piso mínimo de competencia efectiva entre los partidos, y más tarde, en 2007, equidad en el acceso a la radio y la televisión, que todavía hoy siguen siendo los medios principales de información. Y un cuarto momento es el que se concreta con la reforma 2014. Y es que para entonces, hace unos 10 años, 9 años, pues el sistema electoral federal, las elecciones a nivel federal, habían logrado un alto grado de sofisticación técnica y de credibilidad, pero en el ámbito local no necesariamente era así. Y entonces se construye un sistema nacional de elecciones con el propósito de homogeneizar, estandarizar el modo, las formas, los procedimientos y los criterios con los que se hacían las elecciones. Entonces, todas estas etapas, insisto, son las que articulan la transición. Y estamos hablando de casi 4 décadas de evolución y de cambio legal. Alguien puede decir, oigan, muy lento, ¿no? Muy gradual, paulatino. Sí, pero esto no quiere decir que no sea profundo el cambio político. Si tú ves cómo era el país hace apenas 32, 33 años, y comparas con lo que es hoy México, son 2 realidades políticas completamente distintas. Hace 32 años no había un solo gobernador que no fuera del PRI. No había un solo senador que hubiera sido de la oposición en toda la historia. El PRI tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por lo tanto podía cambiar la Constitución a su antojo. Y prácticamente todas las ciudades importantes eran gobernadas por el PRI. Algunas pequeñas habían logrado ser arrebatadas por la oposición. Era un mapa monocolor. Hoy, en cambio, el país está cruzado por la pluralidad. Digamos que hace 30 años había una certeza y una incertidumbre. La incertidumbre era respecto de las reglas, nadie sabía cómo se hacían las elecciones, pero la certeza es que sí se sabía quién iba a ganar las elecciones antes incluso de que estas se realizaran. Hoy, en cambio, lo que ocurre en el país es que hay mucha certeza en torno a las reglas, todo el mundo tiene claridad de cuáles son las reglas, algunos las burlan, pero bueno, pues es otra historia, pero hay una incertidumbre respecto a quién puede ganar las elecciones hasta que en la noche de la jornada electoral la autoridad electoral da a conocer los resultados. Entonces, perdón la síntesis apretada y si me he extendido, pero bueno, creo que así podemos entender el cambio político en nuestro país, que es muy particular y distinto, como decía, a otras realidades, ¿no?
Lo acabas de describir perfectamente y yo estoy seguro que las alumnas y los alumnos habrán ido tomando nota porque evidentemente sintetizaste un proceso de reforma política, de cambio jurídico también normativo y de construcción institucional. Y yo te quiero preguntar por esta última cuestión. El papel de primero el IFE, luego el INE, en una tendencia que se alinea también con lo que ha sucedido en otras tareas del Estado mexicano hacia la autonomía institucional. La idea de construir una institucionalidad, en el caso electoral, pues diferente de los poderes constituidos, que no se inserte en una lógica de control político, sino que esté en manos de personas ciudadanas electas, eso sí, porque no hay de otra, por esta representación política plural del Congreso, pero que responden a la ley y que responden a la confianza ciudadana y que en todo caso responden a un control jurisdiccional desde 1996 con el Tribunal Electoral. Pero yo te quiero preguntar, Lorenzo, ¿por qué esto también importa? Esta configuración institucional específica, ¿por qué no el modelo mexicano optó por alguna otra solución que en términos del derecho comparado, tú lo sabes muy bien, existe también? Pero aquí tenemos algo propio y algo que creo que es muy importante entender por un lado, y ahí es donde te pido tu apoyo para lograr esta comprensión, pero que también es muy importante defender, valorar, aquilatar. Cuéntanos, Lorenzo, por favor. Sí, sin duda, Miguel. Miren, déjenme decírselos así. Déjenme partir de una anécdota para poder entender por qué se volvió de entrada en lo electoral indispensable que las elecciones fueran organizadas por un ente ajeno, independiente, autónomo de los poderes tradicionales. Y creo que vale la pena y después hacer una reflexión, si me permites, Miguel, a la que me estás invitando, más global, que tiene que ver con los llamados organismos constitucionales autónomos. A ver, primero la anécdota. En 1988, en esas elecciones tan contestadas, tan controvertidas, en las que, pues bueno, no hay claridad total respecto, sí están las cifras oficiales, pero no hay claridad y confianza total en que esas cifras no hubieran sido manipuladas. La famosa elección en donde a Manuel Bartlett, titular de la CFE, estoy hablando de la Comisión Federal Electoral, no de la Comisión Federal de Electricidad. Es el mismo Manuel Bartlett. A Manuel Bartlett le gustan estas cifras seguramente, estas siglas, pues. Pero bueno, Manuel Bartlett, siendo secretario de Gobernación, presidía el órgano que era encargado de realizar las elecciones, que era la Comisión Federal Electoral. Era un órgano desconcentrado, pero dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y tenía una integración muy particular. Piensen ustedes en que esas elecciones tan controvertidas, a las famosas elecciones en donde el sistema se cayó, paréntesis, se cayó no porque se le cayera el sistema, se cayó porque se silenció el sistema siguió funcionando, pero se dejó de dar resultados públicos y se generó una controversia, una polémica muy grande, porque cuando el sistema estaba funcionando, iba arriba Cuauhtémoc Cárdenas, lo silenciaron y cuando volvieron 2 días después a darse las cifras, ya estaba arriba Salinas de Gortari. En fin, esa elección estaba organizada, les decía, por la CFE. Pero detengámonos un momento a revisar cómo estaba integrada esa Comisión Federal Electoral. En ese momento, los partidos no solamente formaban parte, hoy todavía forman parte del INE, pero ahora ya no votan, entonces votaban. Y los partidos tenían una representación proporcional en dicho órgano a su fuerza electoral. Es decir, los partidos podían tener más de un representante. El caso es que esa comisión que organizó esas controvertidas elecciones tenía 31 miembros. Uno era el secretario de Gobernación, Bartlett, que era priista. Otro era un senador. No podía ser, como les decía, un senador que no fuera del PRI, porque no había más que senadores del PRI. Y otro era un diputado electo por la mayoría de la Cámara de Diputados, que era priista. Pero además, el PRI, que era el partido en el gobierno, tenía 16 miembros. Y los miembros restantes se distribuían entre el resto de los partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el PRI, teniendo 16 de 31 miembros, podía tomar las decisiones, incluso si el secretario de Gobernación, el senador priista y el diputado priista decidieran votar con los intereses de la oposición. Nunca lo hicieron. Es decir, un partido era juez y parte. Por eso, y eran parte del gobierno además, por eso resultó indispensable a partir de ese momento pues, inventar un nuevo sistema electoral. Como ya decía Miguel, la reforma de 1990 da origen al IFE,
que con el tiempo se convertiría en el INE, como un órgano autónomo. Ahora, y era importantísimo que la autonomía del órgano que organizara las elecciones, porque esa era una garantía de que el árbitro, el organizador de las elecciones, pudiera ser imparcial y consecuentemente distante, equidistante de los intereses de los partidos y sobre todo del gobierno. Ahora, esto no fue un fenómeno que se dio solo en lo electoral. Como bien dice Miguel, una característica muy propia del constitucionalismo mexicano, aunque puede encontrar algún tipo de similitud, por ejemplo, en el constitucionalismo norteamericano, en estas figuras que vienen desde el siglo XIX, que son las agencias autónomas, es decir, órganos públicos que se dedican a funciones muy técnicas y que se considera que no deben depender de los intereses políticos. O sea, por ejemplo, la Comisión de Energía Nuclear, bueno, pues ahí no necesitas ser republicano o demócrata. Si no sabes manejar un reactor nuclear, provocas una catástrofe, necesitas técnicos. Bueno, pero los organismos constitucionales autónomos sí son algo muy propio de nuestro sistema constitucional, pero sobre todo de nuestro proceso de transición a la democracia. ¿Por qué? Porque el gran problema que teníamos en el régimen que se construyó a lo largo del siglo XX, era la enorme concentración de poderes en el presidente de la República, en el titular del Ejecutivo Federal. Hay autores, ahí está, por ejemplo, el célebre texto de Jorge Carpizo del presidencialismo mexicano, que explica muy bien las características de ese enorme poder que concentraba el presidente de la República. Bueno, pues ese era parte del problema para transitar a la democracia, porque un sistema democrático requiere, por ejemplo, que la división de poderes, esta lógica de pesos y contrapesos, tenga un cierto equilibrio. Cuando todo el poder se concentra en uno de esos poderes y lo vuelve el vértice en torno, que domina, que controla a los otros, pues estamos hablando de un sistema democrático precario o de plano un sistema que no es democrático, con todo y que tenga división de poderes. ¿Cómo operó esa transición a la democracia? Pues quitándole facultades a esa presidencia omnipotente. Y fíjense, ¿pero para qué? Pregunta, ¿para dárselos a los otros poderes? No. Aquí es donde los OCAS, los organismos constitucionales autónomos, tienen un rol. Piensen, hoy tenemos cerca de una decena de organismos constitucionales autónomos, ¿no? El INE, el INAI, la comisión, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica, etcétera, etcétera, el Banco de México, el INEGI, etcétera, etcétera. Por un momento pensemos quién tenía antes de que surgieran estos órganos constitucionales autónomos esas atribuciones. Caso de las elecciones. Hoy, primero el IFE y luego el INE como órgano constitucional autónomo. ¿Quién tenía antes la función de hacer las elecciones? El gobierno, es decir, el Ejecutivo. Banco de México tiene la función de controlar la inflación y determinar políticas para contener la propia inflación y las políticas cambiarias. ¿Quién lo hacía antes de que el Banco de México en los 90? Por cierto, este es un proceso que comienza desde 1990 en adelante, o en la década de los 90 en adelante. ¿Quién cumplía esas funciones antes? Pues la Secretaría de Hacienda. ¿Quién era el responsable de la estadística? Que es estadística indispensable para poder evaluar las políticas públicas y definir hacia dónde tiene que ir el rumbo del país. Pues antes lo hacía la propia Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, en fin. ¿Quién era el responsable de vigilar que no hubiera monopolios? Pues la Secretaría de Economía, cosa que hace la Comisión de Competencia Económica. ¿Quién era el responsable de vigilar la protección de los derechos humanos? Pues la CNDH nace en el seno de la Secretaría de Gobernación antes de volverse un órgano constitucional autónomo. En fin, lo que quiero transmitirles es que los órganos constitucionales autónomos, todos sin excepción, hoy cumplimos funciones que en el pasado tenía el Ejecutivo. Y por eso, aunque no estamos dentro de la tradicional división de poderes, por eso somos constitucionales autónomos, somos autónomos del Ejecutivo, autónomos del Legislativo y autónomos del Judicial, con independencia que el Poder Judicial, como pasa en toda democracia constitucional, revisa nuestras decisiones, porque pues, en una democracia todo órgano de autoridad tiene que tener un órgano ante el cual, un órgano de control, y en este caso el Poder Judicial. Bueno, pero ese es parte del proceso de transición. Por eso, perder estos órganos autónomos
significa inevitablemente no que esas funciones dejen de realizarse, sino que esas funciones las va a tener que realizar alguno de los poderes tradicionales. Y pues la tentación en el mundo hoy en día es que esos poderes los vuelvan a ejercer los ejecutivos. Por eso es delicadísimo el proceso de concentración del poder y de erosión, de descalificación de los organismos sociales autónomos, porque tienen inevitablemente, este fenómeno tiene una tentación autoritaria, volver a concentrar esos poderes justamente en manos de quien antes de que nos democratizáramos los tenía, ¿no? Oye, y en este sentido, Lorenzo, pues también es necesario recordar que finalmente, más allá del discurso político y de, pues incluso ataques, ¿no? Que pues hemos escuchado a través de los medios, descalificaciones, incluso no solamente al INE, a otros órganos constitucionales autónomos, pero yo observo, y te quiero preguntar por esto, parece que hay como dos diferentes vías, porque me parece que una parte de la clase política está en este discurso, pues, de signo, y lo digo a título personal, claramente autoritario y regresivo, pero por otro lado, en las encuestas que se le hacen a la gente, las encuestas ciudadanas, que finalmente, pues, esto es una democracia por la voz nuestra, del ciudadano común y corriente, es la que más importa, lo que demuestran es un alto grado de confianza en la institucionalidad electoral. Salen ustedes hasta arriba, por lo menos en todas las que yo he leído, tú tendrás más información. Pero ¿es esto así? ¿Existe ese respaldo ciudadano, no necesariamente político, a la institucionalidad electoral? Sí, Miguel, fíjate, y perdóneme, voy aquí a hacer un juego. Esta presentación, Miguel, ya la tienen en el Centro Carbonell y por favor distribúyanla entre ustedes. Verán algunas láminas que, bueno, han articulado ya parte de la charla que aquí tenemos. Voy a ir rapidísimo, Miguel, si tú me permites, para compartirles momentáneamente, y vuelvo a dejar de compartir en un minuto más, algunas de estas gráficas precisamente para ilustrar lo que tú estás diciendo. No sé si ven, colegas, la presentación. Bueno, Sí, aquí me voy para adelante y de veras, perdónenme si me voy saltando, en fin. Pero mira, aquí estoy, justamente esto tiene que ver con lo que estás diciendo, Miguel. Estas son encuestas que el INE ha venido compilando, no las ha realizado el INE, pero son encuestas en el último año y medio. Por cierto, un periodo en el cual el INE ha sido uno de los órganos que más ataques ha tenido. Déjenme darles y sin pretender confrontarme con nadie, un dato que, bueno, creo que no está en esta presentación, pero se los puedo hacer llegar, Miguel. Con datos del 31 de agosto, el presidente había realizado 930 conferencias mañaneras desde que inició el cargo el presidente López Obrador. De esas 930, el INE ha tenido 350 menciones, es decir, una cada tercer día. De esas menciones, el 85% han sido menciones negativas. Y ya no les pongo aquí cuántas veces me ha mencionado a mí, porque cuando veo a colegas, y nunca para bien, cuando veo a amigos que me dicen, híjole, ya llevo 7 menciones con el presidente de la República, le digo, yo llevo como 130, así que tranquilo, todavía te falta. Pero bueno, lo que quiero decir es que ha habido, y de veras, así, sin entrar en la polémica, y si quieren entramos, pues, pero sí ha habido una campaña de descalificación del INE muy orquestada, que si el INE es el órgano más caro del mundo. A ver, Miguel, acabo de estar en Brasil como jefe de las misiones de observación este fin de semana y nada más un dato. El Tribunal de Brasil acaba de renovar la tercera parte de las 577,000 urnas electrónicas que se utilizan en ese país y que están muy acreditadas. Cada urna electrónica cuesta $2,500. Es decir, solamente para renovar la tercera parte de las urnas que se usaron el domingo pasado y que se van a usar en la segunda vuelta, ojo, sin contar todo lo demás que implica organizar una elección para 150 millones de electores, solamente esas urnas costaron el equivalente a 10,000 millones de pesos. La elección del 2024 va a costar aproximadamente cerca de 9,000 millones de pesos. Es decir, solamente comprar la tercera parte de las urnas que se usaron en Brasil cuesta más de lo que cuesta hacer una elección en México. Son caras las elecciones en México, sin duda, ¿eh? Pero bueno, eso es parte de los ataques. Ahora, voy a lo de las encuestas. Pues miren, aquí del lado izquierdo pueden ver la encuesta de principios del año pasado que realizó el INEGI, la encuesta de cultura cívica, y pueden ver que el INE es la institución civil ya desde entonces con mayor confianza pública, cerca de un 60%,
apenas por debajo de las Fuerzas Armadas, que siempre históricamente han sido las instituciones del Estado más acreditadas. Del lado derecho ustedes pueden ver un tracking, una secuencia de encuestas de parametría, y como pueden ver, el INE tiene un índice de credibilidad que va entre el 63, 64% y el 69%. En esta que sigue, del lado izquierdo, esta está levantada por Reforma apenas después de la revocación de mandato. Y acuérdense que en la revocación de mandato nos tundieron, pero bonito, que si el INE no quiere la revocación, que si no quiere poner las casillas, hasta tuvimos que ir a la corte para litigar que nos dieran los recursos para hacerlas, para ponerlas, en fin, que si, bueno, hasta denuncias penales nos llevamos, Miguel, ¿no? Algunos de los consejeros. Es la primera vez en 30 años que a un funcionario electoral se denuncia penalmente por pues, decisiones que tienen que resolverse en la justicia electoral. Ahí estamos con un 64%. La de la derecha es una encuesta, también un tracking que realiza GEAISA, ustedes, que son trimestrales. Ustedes pueden ver en la parte de la gráfica de la izquierda de esta lámina, de la parte de la derecha, cómo en el último trimestre de 2021 alcanzamos un inédito 73% de credibilidad. Nunca en la historia de la autoridad electoral había tenido tanta credibilidad y confianza pública, 7 de cada 10 mexicanos. Luego, en el siguiente trimestre, producto de ese ataque en el contexto de la revocación de mandato, pues bajamos al 60%. Pero inmediatamente después sube al 70% el siguiente trimestre y hoy andamos en un 66%. Es decir, de aquí interrumpo ya la presentación, pero lo que quiero decir es que esto es algo que está ocurriendo. Alguien podría decir, oye, pero es una paradoja. Miren, pues no lo sé, porque la verdad, si hay una institución que depende de la credibilidad pública para poder cumplir con su trabajo, es el INE. La credibilidad pública es un fenómeno que requieren todas las instituciones del Estado. Piensen ustedes en la Corte, en cómo podría la Corte cumplir su trabajo si no está acreditada ante la ciudadanía. Pero en el caso del INE, esto no es nada más un asunto, digamos, de blindaje social. Es un asunto del que depende de hacer nuestro trabajo. El INE, para hacer una elección, necesita de un ejército de ciudadanas y ciudadanos que confíen en él y que sean los responsables de cada una de las cientos de miles, 160 y tantas mil casillas que se ponen en cada proceso electoral. El INE, para hacer una elección, tiene que visitar tiene que visitar a cerca de 13 millones de ciudadanos y ciudadanos que se sortean en sus casas. Aquí hay, híjole, me voy a regresar, perdóname Miguel, porque esto también lo tengo en la gráfica, así para no estar especulando con las cifras con ustedes, les ofrezco una disculpa, pero mira, acá estoy. Justamente, creo que es la gráfica que seguía esta. Perdón, no se mueve. Ahí está. Vean estos datos, los de la tablita de abajo. Para hacer la elección del año pasado, nosotros necesitábamos a 1.460.000 ciudadanas y ciudadanos actuando como funcionarios de casilla. Después de ir a visitar esos 13 millones, de invitarlos, de ver si cumplían los requisitos, de ver si querían dedicarle un domingo a la democracia, y después de capacitarlos, tuvimos a 2 millones, casi a 3 millones, 2.933.000 personas que decían sí, sí jalo con el INE, que cumplían los requisitos y que se capacitaron. Es decir, el doble de los que necesitábamos. En la revocación de mandato, a pesar de que fue un ejercicio muy polémico, necesitábamos a 287.000 ciudadanos como funcionarios de casillas. Y 660.000 habían aceptado, es decir, el 230%. Y en las elecciones de junio pasado necesitábamos casi 150.000 y casi 340.000 aceptaron. Es decir, la credibilidad pública para el INE es fundamental para poder hacer su trabajo. Por eso trabajamos todos los días explicando. Tenemos una ventaja. Todos ustedes llevan al INE en su bolsillo, en la cartera o en el bolso, y eso no es un asunto menor. No hay ningún otro órgano del Estado que tenga esta ventaja comparativa. Pero la construcción de la credibilidad, vuelvo a insistir, en el caso nuestro es fundamental. Y también, hay que decirlo, pues es la principal fortaleza frente a los ataques y a los intentos de reformar, digamos, o reinventar desde cero nuestro sistema electoral, como está ocurriendo ahora en la discusión sobre la reforma electoral que se tendrá lugar en las siguientes semanas en el Congreso, ¿no? Oye, qué bueno que lo mencionas porque es el siguiente punto que te quería plantear. En esta aproximación sucesiva que tú ya describiste de manera tan exacta y puntual, en esta construcción que ha sido una construcción de generaciones, ¿no? Vaya, que en donde ha puesto su empeño y su esfuerzo, pues mucha gente,
Yo creo que llegamos a un punto, y lo puedo decir porque como ya citaste, yo también trabajé en el IFE y en dos diferentes periodos, muy gratamente con dos grandísimos jefes que para mí han sido fundamentales en mi vida, como José Woldenberg y Jaime Jaime. Cárdenas. Eh, pero lo que te quiero plantear es esto, Lorenzo. En esa aproximación sucesiva, el INE, ahora el INE, antes del IFE, ha sido citado incluso como modelo internacional a seguir. Se les ha pedido a ustedes acompañamiento, asesoría, se les ha citado por organismos multilaterales, etcétera. Es decir, y esto, pues otras instancias del Estado mexicano no lo han logrado, perdón, pero no están a ese nivel. Entonces, uno diría, y ahí es donde viene mi cuestionamiento, si las cosas que funcionan bien, como para qué se tienen que cambiar, o cuál es el propósito, o qué está pasando que no estamos entendiendo, porque pues yo al contrario, yo diría, oye, pues está funcionando bien, pues dejen que hagan su trabajo, que es un trabajo probado, probado y aprobado, probado y aprobado. Tú acabas de dar el dato. Entonces, la pregunta, Lorenzo, pues, ¿qué está pasando con ese run, con esa lógica que a lo mejor ya se acerca, Sí. de querer reformar en lo electoral, en la institucionalidad electoral? Mira, Miguel, pues es un poco una paradoja en efecto, no deja de ser una paradoja, porque finalmente, más allá, mira, por cierto, un dato, el órgano electoral que ha participado en mayores misiones de asistencia técnica de la mano del PNUD, de la mano de los organismos, digamos, de promoción de la democracia como idea internacional, la Fundación Kofi Annan, la Unión Europea, etcétera, 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 ha sido el INE. De hecho, pues vaya, un par de datos, ¿no? Pues después de la guerra en Irak, cuando se intenta construir un sistema democrático, se dice, pues por primera vez debe haber elecciones, pues ¿cuál fue el modelo que se imitó? Pues el modelo de México. ¿Dónde vinieron a capacitarse los funcionarios electorales de Irak? Pues a México. Y lo mismo ocurrió con Afganistán, con Perú, en fin, en muchísimos lados. Bueno, pues el hecho mismo de que ahora me hayan pedido a mí que sea el jefe de las misiones de observación en Brasil, por cierto, en donde el presidente Bolsonaro está descalificando a la urna electrónica, está descalificando a las autoridades, no es una cosa gratuita. Dicho eso, pues miren, pues sí hay una paradoja, porque el sistema electoral que tenemos, que es muy complejo, eso hay que decirlo, pocos sistemas son tan abigarrados en el mundo como el mexicano, pero es un sistema que funciona porque el propósito es combatir la desconfianza, ¿no? Una desconfianza que tiene unas razones históricas muy profundas, como mencionaba hace un rato. Pues es un sistema que funciona. Incluso, Miguel, a mí me da un poco de pena, pero déjame ayudarme con algunas cifras de la presentación esta que ustedes tienen. Y para justificar este punto, miren, tan funciona el sistema. A ver, perdón, no, ya que hice aquí, perdón, Miguel. Un segundito. Aquí estoy. No, tenía que acá. Perdónenme. Tan funciona el sistema, Miguel, que déjenme compartirles un par de datos. Miren, y están por acá. En 2014, cuando el IFE se convirtió en INE y se creó este sistema nacionalizado al que hacía referencia antes, pues comenzó un ciclo muy complejo porque te había que interpretar esta nueva reforma. No solo, el INE hoy está involucrado en una cantidad de trabajo que en el pasado, cuando trabajamos en el IFE, ni siquiera imaginábamos. Un dato comparativo. En 23 años de existencia, el IFE organizó 18 elecciones federales. En estos 8 años y medio que lleva el INE de existencia, se han organizado 330 elecciones, entre elecciones federales y locales, de la mano de los así llamados organismos públicos locales electorales, entre elecciones ordinarias y extraordinarias. Organizamos la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, organizamos la revocación de mandato y la consulta popular, nuevos mecanismos, hasta hicimos la elección del PRD y la de Morena, de la dirigencia Morena. Bueno, en ninguna de estas elecciones ha habido un conflicto postelectoral. Es decir, ha habido gobernabilidad democrática en estos 8 años y medio. Segundo dato que comparto con ustedes, no solamente se han hecho un montón de elecciones sin mayor problema, sino que además se ha propiciado el índice mayor de alternancia en nuestra historia. Es decir, la probabilidad en estos 8 años y medio
de que el partido que ganó una elección vuelva a ganar la siguiente elección es de apenas una de cada 3 probabilidades. El índice de alternancia en México hoy es de casi el 63%. Y aquí pueden ver esta gráfica, luego estudienla si quieren, cómo en el caso de las gubernaturas hay un 70% de índice de alternancia. Es decir, el sistema electoral funciona. No les digo, siguiente gráfica, la cantidad de credenciales que hemos entregado en estos 10 años, 8 años y medio, 123 millones de credenciales gratuitamente. El padrón electoral se ha utilizado hasta para identificar cuerpos de personas desconocidas, es decir, que es un problema, como ustedes saben, gravísimo en el país. Decir, hemos administrado el sistema de radio y televisión y como pueden ver en esta gráfica, el índice de cumplimiento de los concesionarios es altísimo, más del 99%. Ahí hay un error cuando dice consulta popular, dice 98%, no, es 99.64%. Es decir, el sistema electoral funciona. Dicho eso, y si funciona como dice Miguel, ¿para qué lo cambiamos? Miren, yo creo que hay, y aquí dejo de compartir de nueva cuenta, yo creo que hay una paradoja intrínseca. Déjenme decírselos así. El sistema que tenemos funciona. ¿Puede mejorarse? Sin duda, ¿eh? Hay muchos temas que valdría la pena mejorar del sistema que hoy tenemos. Pero no hay que reinventarlo. Y ese es el punto. Porque es un sistema que funciona esencialmente bien. Los alemanes, cuando se habla de reforma electoral, Miguel, siempre suelen decir que la reforma electoral es una reforma interminable. La vida política es tan dinámica, surgen nuevos fenómenos. Hace 6 años, 7 años, ¿quién habría imaginado que tendríamos un problema con la desinformación como hoy lo tenemos? ¿Quién se hubiera imaginado que hubiéramos tenido que innovar el modo de hacer elecciones por la pandemia? Es decir, la realidad siempre te impone nuevos desafíos y siempre es pertinente que las reglas se revisen para adecuarlas a esos desafíos. Dicho lo anterior, nada más que si vamos a pensar en reformar las reglas, hay que tener en cuenta algunas sugerencias, digo yo. Primera gran cosa. No es indispensable una reforma electoral, ya que lo estamos discutiendo. Si no hay una reforma electoral, la democracia en México no está en riesgo. Con las reglas que hoy tenemos, con el sistema electoral que hoy tenemos, con las instituciones electorales que hoy tenemos, podemos ir perfectamente a 2024, cuando vamos a enfrentar la elección más grande de nuestra historia, por 2 razones. Primera, porque el número de electores va a ser el más alto. Estamos estimando con proyecciones que el número de potenciales votantes va a ser de 97 millones. O sea, piensen ustedes que en 2018, en la última elección presidencial, eran 89. Son casi 8 millones más en 6 años. Segundo, va a ser la elección más grande porque nunca antes se habrán disputado como entonces tantos cargos públicos a nivel federal, local, municipal. Entonces, pues, cuidemos el sistema electoral porque vamos a una cita muy desafiante. Dicho eso, si no hay reforma, con las reglas que hoy tenemos, podemos perfectamente enfrentar esas elecciones. Ahora bien, si hay una reforma, esto para decir simple y sencillamente que la reforma, desde mi punto de vista, no es indispensable ni necesaria. ¿Es pertinente? Pues sí, puede ser pertinente siempre y cuando se cumplan, desde mi punto de vista, 3 condiciones, Miguel. Primera, pues que la reforma sea producto de un gran consenso político. Porque cuando hablamos de las reglas del juego democrático, del juego de la democracia electoral, si tú simple y sencillamente las impones mayoriteándolas a algún actor político, el día de mañana puedes tener un problema. Eso ya lo vivimos en México. Porque aquel que excluiste va a decir, si pierde, perdónenme, yo perdí porque las reglas no eran justas. Y hoy nadie está hablando de reglas injustas. Las reglas que tenemos son producto de grandes consensos. Entonces, primera condición, si va a haber una reforma, pues que se maximice el consenso, porque si no, mañana podemos tener un problema. Segunda condición, voy a decir una obviedad, si hay una reforma que sea para mejorar lo que tenemos, porque si vamos a hacer una reforma para dar marcha atrás, miren, el expresidente de la Cámara de Diputados hace un año hizo una declaración, ahí están podemos encontrar las citas de prensa, dijo, como ya cambiaron pertenece a la mayoría que hoy gobierna, como ya cambiaron las cosas, decía este diputado, pues ya es tiempo de que pensemos en regresarle las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Yo digo, ¿de veras? ¿Dar una marcha atrás de 30 años? En fin, pues, digo lo obvio, pues que la reforma sirva para mejorar lo que hoy tenemos. Y tercera condición, si hay una reforma,
pues que la reforma sea hecha con datos, con información, con la cabeza, no con el hígado. Porque si se hace una reforma con filias y fobias, o peor aún, para cobrar venganzas personales, porque me cae gordo aquel y porque ese instituto en el pasado me hizo, si hacemos una reforma a partir de agravios, seguro la reforma va a salir mal. Entonces, y un último dato, esta va a ser, si prospera, la primera reforma en los últimos 25 años que se pone a prueba en una elección presidencial. Porque las reformas como las que ya mencionaba Miguel hace un rato, la reforma de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 97, de 1997. La reforma electoral de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. Y la última reforma, la de 2014, se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. Vamos a cambiar nuestro sistema electoral y lo vamos a poner a prueba, a ver si funcionan los cambios en una elección como la presidencial del 24. Yo digo, cuidado, compañeros, ¿no? Oye, Lorenzo, nos quedan 4 minutos para reunir esta hora de conversación tan grata y de aprendizaje. Y yo te quiero plantear esto, ya casi a modo de despedida. En unos meses estarás terminando tu encargo. Fuiste primero designado como consejero electoral, posteriormente asumiste la presidencia del INE y en unos meses, como digo, pues estarás ya terminando mi valoración. Bueno, ya lo sabes, es extraordinariamente positiva, sabes la admiración que te tengo, el afecto, el cariño, en fin, sobra decirlo. Pero yo te quiero preguntar esto, Lorenzo, ¿qué sigue para Lorenzo Córdoba? Se ha hecho mucha especulación, tú lo sabes, vaya, es público, está en las redes, está en los medios, te espera una carrera política, te espera una candidatura, no en lo inmediato, a lo mejor, pero más adelante. ¿Qué siente Lorenzo Córdoba y qué esperamos ver en la carrera ya de por sí brillante y realizada y culminada, pero todavía porque, perdón, pero estamos chavos todavía, bueno, más o menos Bueno, chavos. sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Lorenzo? Cuéntanos. Mira, Miguel, a ver, yo te agradezco mucho. De nuevo, eres no solo un amigo, sino además eres un amigo además particularmente generoso. Sí, en efecto, mira, yo interrumpí pues, una carrera que te iba siguiendo los pasos, porque tú siempre fuiste, a pesar de que somos de la misma edad, Miguel ha sido un académico precoz, ¿no? El SNI 3 más joven, en fin, y demás, ya te alcancé, ya también soy SNI 3, pero yo llegué un poquito más tarde. Pero mi punto es, sí, yo tuve que interrumpir mi carrera académica en 2011, cuando después de un atasco, o sea, un impasse de más de un año y medio, un año y 3 meses en el que la Cámara de Diputados no logró nombrar consejeros del entonces IFE, pues entre otras cosas por intermediación de la propia UNAM. En la UNAM hicieron un análisis, algunas personalidades, hicieron una propuesta de nombres y junto con Sergio García Ramírez, con María Marván, pues me propusieron, me nombraron al final como consejero del IFE. Me tocó cerrar el IFE, producto de la reforma de 2014, que pues cambió el IFE por el INE. Y después pues hubo un consenso, me pidieron que me inscribiera en ese procedimiento, salí como presidente del INE. Fui designado por 9 años y el 3 de abril próximo justamente se terminan estos 9 años. Venturosamente, quedan 179 días, digo yo. Qué precisión, en fin, ya estoy como reo tachando los días que faltan. No, pero la verdad, Miguel, mira, yo lo he dicho muchas veces, ese es el propósito desde el momento mismo que acepté ser funcionario público, el de volver a la academia. Miguel, tú y yo nos formamos, nos fuimos a hacer doctorados prácticamente de manera simultánea. A ver, yo soy un académico que ha sido prestado a la función pública y estoy muy honrado de ello. Déjame decirlo por dos razones. Primero, porque creo que teniendo un bagaje, habiendo estudiado, como tú decías, los temas de democracia, los temas electorales, pues poder ser, digamos, ya no solamente un estudioso, sino alguien que tiene que tomar decisiones, pues para mí, creo que al haber tenido esa trayectoria académica, espero, asumo, quiero pensar que me he hecho un mejor funcionario público. Y por otro lado, volver a la academia, pues para mí va a ser importantísimo porque creo que me va a hacer mejor académico.
Es decir, ya no voy a ser alguien que desde una caja de cristal, desde su cubículo, va a estar pensando lo que haga. Ya tuve que vivir, ya lo viví en carne propia, para decirlo de alguna manera. Me gusta decirlo así, Miguel. Hay una famosa idea de Max Weber, lo hemos platicado muchas veces, cuando distingue entre dos tipos de ética que rigen el comportamiento de las personas. La ética de las convicciones o de los principios. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros principios, nuestras convicciones y procuramos actuar y tomar decisiones con base en ellos, pero está la otra ética, la ética de la responsabilidad o la ética de las consecuencias. Es decir, al momento de tomar una decisión, tienes que prever cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que tomas. Y Weber dice una cosa, es muy fácil decirlo así, es muy fácil leerlo y estudiarlo, pero es bien difícil tener que practicarlo. Cuando tú tienes una responsabilidad pública, tienes que procurar actuar siempre conforme a tus principios, pero tienes que actuar sobre todo pensando en las consecuencias, es decir, con la ética de la responsabilidad de tus decisiones. Y a veces, cuando las dos éticas se encuentran en tensión, Weber lo dice así, un funcionario público siempre tiene que actuar en última instancia con base en la ética de la responsabilidad. Y eso es bien complicado. 9 años actuando con base o pretendiendo actuar con base en la ética y la responsabilidad son muchos, Miguel. Así que sí, lo que viene es volver a la academia. Tengo ahorita una lista ya de varios libros que quiero ya, algunos de ellos los estoy escribiendo, ya luego, si me invitas, lo presentamos. Algunos serán allí polémicos, sin duda, pero bueno, creo que eso es parte de lo que se trata, contribuir al debate público en una democracia. Y eso sí, seguir haciendo política en el mejor de los sentidos. Desde la academia se hace política, desde la sociedad civil se hace política, no aspirando a algo, sino defendiendo a la democracia, Miguel. Lo decías tú, la construcción de la democracia es una construcción colectiva. En México la democracia no se debe a un solo hombre, a un solo partido, a una sola fuerza política. Es una construcción colectiva de muchas generaciones y de múltiples personas de distintas ideologías y filiaciones políticas que coincidieron en la necesidad de tener esa condición básica con la que arrancamos, la de Ortega y Gasset, un procedimiento electoral que garantizara el voto libre y condiciones equitativas de competencia. Y así como la defensa, de la construcción de la democracia es una construcción colectiva, también estoy convencido de que la defensa de la democracia es una responsabilidad de todas y todos. Y cada trinchera es una trinchera importantísima para defender la democracia. Hasta un tuit es una trinchera válida para defender la democracia. Así que lo que sigue, querido Miguel, es eso, volver a la academia e intentar alcanzarte en esa, porque ya me llevas 9 años de ventaja, maestro, en eso que ha sido tanto para ti como para mí, pues el leitmotiv, ¿no? Nuestro motivo de vida, que es justamente dedicarnos pues, al análisis y desde el análisis y el estudio, pues a la solución de los problemas de todas y todos, ¿no? Y nos encanta y además procuramos hacerlo bien porque esa es también la ética con la que nos formaron nuestros grandes maestros. Así es. Sé que quizá voy a abusar de ti, Lorenzo, unos minutos más, pero no te Nada, quiero claro. despedir sin hacerte una última, ahora sí, última pregunta o pedirte algo, que es, si tú pudieras hablar hoy, Lorenzo Córdoba de 2022, con ese Lorenzo Córdoba que en 1989, perdón, ya nos vamos a exhibir, y inició la carrera de Derecho, la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Si tuvieras enfrente a ese Lorenzo Córdoba, jovencísimo, con todo el mundo por delante, con la idea de una carrera, probablemente en ese momento, no sé si ya lo habías pensado o no, de un posgrado incluso, ¿qué le dirías? Y te lo planteo, pues para que las alumnas y alumnos que aquí te están escuchando del Centro Carbonell, que son alumnos de licenciatura, pues también se vean reflejados en ese espejo de una persona exitosa, de un servidor público que ha llegado al máximo nivel de la institucionalidad mexicana y de un ser humano, y lo decía yo al principio, extraordinario. ¿Qué le dirías a ese Lorenzo Córdoba? Híjole, pues mira, me incitaría, hay muchas veces cuando estudias la carrera que dices, si, planteas si vale la pena, ¿no? Y decisiones como la de estudiar una licenciatura de Derecho, como después eventualmente hacer un posgrado, en fin, siempre, pues uno las toma con un dejo de incertidumbre, ¿no? Yo lo que me diría en retrospectiva es,
no cejes, ¿no? Porque si quieres y te empeñas, de veras que se puede. La vida es azarosa, ¿no? No es nada más un asunto de voluntad, pero me queda claro que si te formas bien, y cuando digo te formas bien, no es solamente estudiando de manera dedicada, sino también si te formas, ya lo decías tú, con esos principios y esos valores que los grandes maestros nos inspiraron. Hombre, por favor, Jorge Carpizo, Diego Valadez, luego Bovero, en fin, pues, Waldenberg, Jaime Cárdenas. Hombre, pues también formarse bien implica formarse con valores. Si te formas bien, de manera dedicada, con valores, con aspiraciones, sí se puede. Así que al Lorenzo Córdoba, que eventualmente dubitativo, o al Miguel Carbonell, si me lo hubiera encontrado, porque pues estaban ahí juntos, en algún momento de la vida, pues, sí se puede, échenle ganas y ya verán. Oye, y qué buena frase, Lorenzo, porque además tú eres la encarnación del que sí se puede y sí se pudo. Se puede y se pudo, y ahí estás. Y ahí estás y eres un gran ejemplo. Yo te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu disposición, tu generosidad para esta conversación, que además habremos de compartir con quienes forman parte del Centro Carbonell ya en tareas de posgrado, etcétera, y que ha sido tan grata y tan iluminadora. Y me quedo con esto que decías también, Lorenzo, para todas y todos, por favor, jóvenes, pongan atención. Lo escucharon de voz del consejero presidente, la democracia está en la mano de todos, todos podemos aportar, y a veces algo tan aparentemente inocuo como un tuit, decía Lorenzo, o como una conversación en la mesa familiar, en el hogar, una conversación con compañeros de trabajo, etcétera, cuenta. Todo sirve. La democracia es nuestra. No vamos a dejar que nos la expropie nadie. No vamos a dejar que nos roben lo que hemos construido en tantos años y tantas décadas. Así es, Miguel. ¿Y me permites un complemento? Sí, no olviden, chicos, chicas, que la ruta, el camino hacia la democracia no es de una sola vía, ¿eh? La historia nos enseña que las democracias se puede perder y hay que cuidarnos muchísimo de no invocar el camino de vuelta, porque sería una pena para un país que se ha esforzado tanto, insisto, tantas generaciones, como ya lo decía Miguel, perder lo que tenemos. Por eso la democracia hay que defenderla, como decía ahora Miguel, justamente. Hay que defenderla. Y ahí está el libro. Me estaba acordando ahorita de escucharte, Lorenzo, de ese grandísimo ensayo de Juan Linz. ¿Te acuerdas? La quiebra de las democracias. La quiebra de las democracias. Ahí estaba la advertencia, ¿eh? Y es un libro de finales de los 80. Ahí estaba. O de principios de los 90, probablemente. De los 90, cuando decía justamente que la gran conquista democrática es cuando todos aceptamos que la democracia is the only game in town. Es el único juego aceptado en la ciudad por parte de todos, en la polis, en la convivencia política. ¿Cierto? Ahí está, ahí queda. Mil gracias, Lorenzo. Muy buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos. Honradísimo, Miguel. Abrazo muy fuerte. Gracias. Cuídense. Un privilegio. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, doctor. Qué honor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, doctor. Adiós.